muy amados del alma, con inmensa alegría y a través de este medio de la tecnología nos permite entonces poder compartir una palabra. En este caso es la palabra pastoral del día miércoles y está situada en 1 Corintios, en el capítulo 15, el versículo 6, donde dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Esta palabra del apóstol Pablo al pueblo de Corintios, entonces, en ese desarrollo de su decir, lleva a la convicción y a defender delante de todos la veracidad de la resurrección de Jesucristo, delante de los incrédulos y de aquellos que no creían, delante de aquellos que se oponían a poder entonces reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios y mucho más aún también en un cuerpo de resurrección. Y mediante la resurrección muchos pudieron ver a Jesucristo. Como dice aquí el texto, hermanos, más de 500, y todos a la vez. Y muchos pudieron testificar su presencia. Para muchos la crucifixión era el final. La idea de que el mal vencía al bien. Cuando en verdad no era el final sino el principio. Y a partir de la resurrección llegaría entonces la salvación. Algunos pensaron también y tuvieron en duda la verdadera presencia de Jesucristo en la tierra. Muchos lo tomaron como un profeta, no como el Hijo de Dios. Y en ello, hermanos, también en esta situación de la crucifixión, muchos se preguntaron por qué tanto castigo, por qué ponerlo a Jesucristo a la altura de un malhechor. Inclusive, hermanos, también ¿por qué entonces crucificarlo de esa manera, entendiendo que estaba a la altura de quien habría cometido un hecho criminal? No obstante ello, Dios no interrumpió su plan. Y Dios tenía previsto hasta ese mismo final, el final que Jesucristo tendría en la cruz, pero también tenía prevista la resurrección. Podríamos decir que los discípulos pudieron verlo o pudieron ver hasta allí solo una parte, para luego llenarse de angustia, de temor, de desazón. Pero Dios les devolvió la alegría, les devolvió las fuerzas, les devolvió el entusiasmo, cuando con sus propios ojos pudieron ver al Señor. Y ejemplo de ello, hermanos, es en los discípulos camino a Maús, y allí se hace presente nuestro Señor Jesucristo. Habla con ellos y luego, al finalizar esa conversación y desaparece nuestro Señor Jesucristo, entre ellos conversaban y entre ellos se dijeron o se expresaron entre sí: ¿no ardían nuestros corazones cuando Él hablaba con nosotros? Hoy la resurrección se convierte en la esperanza viva del Hijo de Dios y en la promesa de nuestra propia resurrección. Por ello, hermanos, nuestra fe se centra en la resurrección de Jesucristo. Allí también la palabra habla de ser testigos, que hubo muchos testigos, y hoy también nosotros somos testigos de la verdad divina. ¿Y quién es un testigo? Es la persona que está presente en el lugar de un hecho. Este es un testigo. Pero tiene la libre voluntad o la libre intención de testificar o no testificar. En este caso, hermanos, quienes vieron a Jesucristo pudieron testificar de su presencia. También cada uno de nosotros, además de darle valor a la resurrección, quisiéramos testificar sobre Jesucristo. Testificar sobre la obra de Dios y el obrar divino de Dios sobre la tierra y sobre cada uno de nosotros. Amados del alma, nuestra fe se centra en la resurrección de Jesús. Hoy nosotros podemos dar testimonio de las Escrituras y avanzar hacia la meta. Y avanzando hacia la meta de nuestra fe, apoyarnos en el activar de los apóstoles. Los apóstoles nos llevan de su mano al día del Señor. Pero en ese camino hacia el día del Señor también nos muestran que habrá un cuerpo de transfiguración y un cuerpo de resurrección. Por último, se nos pide confesar nuestra fe. Se nos pide confesar a Jesucristo, y nada más y nada menos que ante el prójimo. Quisiéramos cada uno de nosotros poder confesar
delante del prójimo a nuestro Señor Jesucristo, pero para ello, hermanos, entonces debemos hacerlo en concordancia con los principios del Evangelio. Y pensaba también, hermanos, como hoy la resurrección se convierte en la esperanza viva y la promesa de nuestra propia resurrección, ¿quién dejaría de darle importancia a la resurrección de Jesucristo, sino al contrario, cada día darle mayor valor? El valor que le tenemos que dar al sacrificio de Jesús y el valor que le tenemos que dar entonces a nuestra vida de fe. Son tiempos difíciles. Son tiempos donde tenemos que atravesar una y otra situación. Y muchas personas dan testimonio de su vivir y de su existir. Muchos hablan de lo que viven y lo que sienten. Y hoy en la tierra se siente mucha angustia y dolor por las circunstancias donde se está atravesando en este tiempo, o por lo que se está atravesando en este tiempo. Nosotros también queremos darle valor al amor de Dios. Queremos darle valor y, hermanos, el ser testigos de la resurrección también nos invita a poder hablar de lo que nosotros vivimos en el alma, de lo que nosotros podemos vivir cuando podemos estar delante de un apóstol, de lo que podemos vivir cuando estamos delante de la palabra de Dios. Cuando podemos entonces, a pesar de las circunstancias como las tenían que vivir los discípulos en esa desazón que a veces aparece en nuestra vida, fortificar nuestra fe a partir de una esperanza viva en el día del Señor. Y al pedir que podamos confesar a Jesús y hacerlo delante de nuestro prójimo, no es cosa sencilla. Se trata también de hacer lo que decimos y se trata de decir lo que hacemos. Decir lo que hacemos para que otros se puedan contagiar. Y hacer lo que decimos para que puedan confiar en nosotros. Para que nuestro decir tenga peso. Para que nuestro hablar tenga fundamento. Para que nuestra fe quede evidenciada en nuestras obras. Y se trata de decir lo que hacemos, hemos mencionado, y solo de ese modo podremos experimentar a Dios. Solo de ese modo podremos experimentar nuestra fe y vivir nuestra propia resurrección, a lo que hoy nos invita el apóstol, que cada uno de nosotros hagamos viva en nuestro corazón la resurrección de Jesucristo para un día ser partícipes de esa gran resurrección. Mis amados del alma, nos llena de gozo también y de placer el poder compartir este instante, que es un espacio que hemos dedicado a nuestra alma y a nuestra vida de fe. Nos inclinamos delante de Dios con un corazón creyente y nos fortalecemos acudiendo entonces a los pies del altar, sin dejar de lado, hermanos, que la palabra bíblica y lo establecido por nuestro Señor Jesucristo en la tierra, dejado a sus discípulos para que nosotros hoy podamos hacer usufructo de esa vida de fe, para que esto se pueda concretar, hermanos. Ese pasaje bíblico, el pasado, lo que quedó instaurado en la tierra a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, se pueda vivificar cada día más en nuestro ser y en nuestro activar en la obra de Dios. Que no se trata simplemente de llamarnos hijos de Dios, sino de obrar como hijos de Dios. Deseo con todo el corazón que esta palabra quede grabada en nuestra alma, siguiendo al apóstol, siguiendo los pasos del apóstol. El apóstol nos lleva al Señor, como un cántico lo dice. Y amados del alma, por último mencionar también, si nuestra fe no decae, a pesar de las situaciones de la vida, esto da agrado al Señor. Sigamos adelante con todas las fuerzas. Deseo también transmitir a cada uno de vosotros el más afectuoso saludo del apóstol de distrito, el más afectuoso saludo de los apóstoles y los obispos para cada uno de ustedes. Que la bendición de Dios invada nuestras almas hoy y siempre. Cuando está